Algún día les voy a preguntar cuántos siguen la clase en vivo y cuántos la miran después, ¿no? Bueno, seguimos entonces, ahora grabando. Acá lo que es importante es que esto corresponde también a un amperaje determinado, ¿no es cierto? Esto puede variar, ¿no? Como primera cuestión, esto que dice acá, la distribución de la temperatura en la zona soldada y la distribución de enfriamiento está influenciada por, 1, el aporte de energía, expresado en joules por centímetro. 2, la temperatura inicial de la pieza, sería, o de precalentamiento, que llamamos T0. 3, por la geometría de la junta, o sea, espesores y forma. Con forma nos referimos si es una junta a tope, si es filete y de qué tipo, cuáles son los espesores en juego. 4, las características térmicas del material, cada 0. 5, el diámetro del electrodo. Y 6, el diámetro del electrodo, que está íntimamente ligado a la corriente, a la corriente que se entrega. Y 6, las condiciones particulares de enfriamiento, influencia de la escoria o de las placas de enfriamiento de la soldadura. Bueno, entonces acá tenemos una gráfica muy importante en la que podemos ver el centro del arco. Podemos ver una soldadura realizada desde arriba, y esto sería una foto, una instantánea, ¿no? Entonces el centro del arco estaría aquí, y después habría un mapa de temperaturas, que corresponde a un avance en el gráfico de derecha a izquierda, o sea que lo más caliente va a estar aquí, en torno al centro del arco, donde va a haber una zona de fusión, y después vamos a tener zonas isotermas de distintas temperaturas, algunas de las cuales son importantes, porque corresponden a zonas a la zona de transformación en particular. La zona que en general para el acero está entre 500 y 800 grados. Es esta zona de acá. Entonces, si nosotros realizamos un corte, vamos a tener una zona fundida, propiamente, que es la zona de esta rayada. Vamos a tener una zona de fusión parcial. Vamos a tener una zona sobrecalentada, pero que no llega a los 1500 grados, que es la temperatura de fusión. La zona de transformación, que es la que nos interesa porque ahí se producen transformaciones metalográficas o cristalográficas. Y una zona ya enfriada de metal base no afectado. Bueno, esta figura corresponde, como les decía, a un cordón ejecutado sobre una chapa de media pulgada de espesor con una energía de 40.000 joules por centímetro y una temperatura inicial de la chapa de 27 grados, que sería como una temperatura ambiente prácticamente. Correspondería, por ejemplo, a una soldadura manual con electrodo de 5 milímetros empleando 200 amperes, 25 volts y 7,5 centímetros por minuto de velocidad de avance, del electrodo en la soldadura. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Bueno, que la aplicación de calor genera en el metal zonas en las que se alcanza la fusión, que es esta zona rayada de acá, zonas en las que tenemos un tratamiento térmico y zonas de calentamiento. Tratamiento térmico, como les decía, en ese rango, de entre 500 y 800 grados aproximadamente. Nosotros sabemos que en la fabricación, obviamente se produce una fusión del metal y se producen también conocemos tratamientos térmicos. ¿Cuál es la característica de la soldadura? Bueno, que eso se realiza en una forma muy, muy, muy localizada. Esto, al ser tan localizado, provoca dilataciones, contracciones, modificaciones metalográficas y alteraciones de las propiedades mecánicas del acero en esa zona.
como dijimos ya, la distribución de la temperatura depende del aporte de energía, la temperatura inicial y la geometría de la junta. Entonces, en este gráfico podemos reconocer el centro del arco alcanza la fusión del metal, 1539 grados centígrados en la zona rayada. La zona de fusión alcanza un ancho de 16 milímetros, porque son, si medimos acá, 8 milímetros para cada lado. La zona sobrecalentada alcanza un ancho, estos anchos están medidos respecto del eje de avance, ¿no es cierto? No lo dije, pero lo digo ahora. La zona sobrecalentada, que es la de 800 grados, alcanza un ancho de 2 por 16 milímetros, 32 milímetros. Es este límite de acá y el límite simétrico inferior. Y esa es una temperatura mayor de 800 grados. Y la zona de transformación, un ancho de 2 por 24 milímetros, está de acá, una temperatura mayor a 540 grados. Y el resto es material no afectado por el calor. Carlos, ese gráfico que está arriba a la derecha, ¿es como en planta de la vista de la soldadura? Es ¿O en es un planta corte? y es en planta y es en un instante. Ah, está bien, Es perfecto. interesante la pregunta que haces porque esto, primero que acá hacemos una presentación, hay que estudiarlo del CONARCO, ¿sí? El CONARCO, el primer tomo, que está en la bibliografía y está subido a la página de la cátedra. Segundo, lo que vos me preguntás, si es en planta. Sí, pero también es en volumen, que no está representado aquí, ¿no? Pero en el caso de una chapa gruesa, y eso sí lo pueden leer en el texto, la disipación se da, y las zonas de calor se dan a través de un volumen. Entonces, esto es una planta como para ver qué está pasando en un nivel, ¿no es cierto? Pero si hay una chapa gruesa, esto se desarrolla en el espesor también. También podemos distinguir estas zonas en un espesor. O sea que el gráfico sería 3D, pero la pregunta simple es que sí, la respuesta simple es sí, es en planta. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Ya dijimos que esto correspondía, que es el mismo gráfico de la figura anterior, a un determinado cordón en chapa de media, con energía de 400.000, no la puedo, de 40.000, y una temperatura inicial de la chapa de 27 grados, ¿no? Ahora, si se repite la experiencia, manteniendo todo lo mismo y modificando solo la velocidad de avance. La velocidad de avance, imaginen que esto es un procedimiento automatizado de soldadura, y acá va avanzando el carro a 7,5 centímetros por minuto, y acá va avanzando a 15 centímetros por minuto, al doble. La energía entregada, al pasar más rápido el carro, se reduce a 20.000 julios por centímetro, y con ello se modificarían los anchos de las zonas de sobrecalentamiento y transformación a 9 milímetros y 12 milímetros respectivamente. O sea, si pueden mirarlo de acá, lo que acá era 24, bueno, acá es 12, es la mitad. Entonces ahí vemos la íntima relación que tiene este gráfico con el tiempo y con la velocidad de avance, o lo que es lo mismo con la energía entregada. Bueno, se puede hacer un gráfico parecido, pero fijándonos qué pasa en un punto situado a 16 milímetros del eje del cordón. Es decir, nos situamos acá, el cordón de soldadura y el carro van avanzando, entonces vemos qué pasa en este punto A lo largo del tiempo. Entonces tenemos un gráfico, la temperatura máxima que se va a alcanzar en ese punto va a ser 815 grados para estas condiciones, que va a corresponder al punto M. Y esto ocurre cuando el cráter ha avanzado 30 milímetros con respecto a su perpendicular al eje del cordón. Bueno, en determinado momento que el cráter
pasa 30 milímetros, el punto A alcanza su máximo, que son estos 815. Luego de 16 segundos, la temperatura desciende y alcanza los 650 grados, que corresponde al punto N. Entonces, nosotros podemos trazar esta curva en todo su desarrollo, y acá lo que vamos a tener, que la pendiente de esta curva nos va a dar la velocidad de enfriamiento, que la podemos expresar como delta T, la variación de temperatura, en un intervalo de tiempo. Por supuesto, podemos hacer, las cuentas están en el libro. Si se supone una variación lineal, bueno, estaría representado por segmentos de recta esto, ¿no? Entonces, las curvas temperatura-espacio, que vimos en las diapositivas anteriores, se pueden reemplazar por sus equivalentes en temperatura-tiempo si la velocidad de avance es constante. Y de estas últimas, que es esta de acá, las tangentes representan la velocidad de enfriamiento de la zona afectada por el calor, que llamamos SAC. Bueno, otro gráfico que podemos hacer es variando para un punto con distintas pasadas la energía entregada, la llevamos casi a menos de la mitad, y también las temperaturas de precalentamiento, que llamamos T0. Por ejemplo, con 18 joules por 18.000 joules por centímetro, realizamos la misma experiencia para 27 grados de temperatura precalentamiento de la pieza, o para 260. Entonces analizamos qué pasa con las velocidades de enfriamiento, ¿no? Entonces, bueno, donde tenemos las máximas pendientes, con la mayor energía entregada, vemos que la velocidad de enfriamiento es menor, que en este caso, que estaría representada por las pendientes de estas curvas. Entonces, queda demostrado que es posible actuar sobre el aporte de energía y la temperatura de precalentamiento para controlar el tiempo de permanencia del acero por encima de una dada temperatura, que esa temperatura que nos va a interesar va a ser la temperatura por encima de los 500 grados, y la velocidad de enfriamiento en la zona afectada por el calor. También es posible actuar sobre el ancho de la zona afectada por el calor, como vimos en las diapositivas anteriores. Entonces se pueden hacer varios tipos de gráficos, por ejemplo, este que corresponde a distintos, mantenemos constante la energía entregada, la temperatura de precalentamiento, y variamos los espesores de la chapa. Entonces fíjense que los máximos que se alcanzan son distintos, son menores para las chapas más gruesas, porque obviamente si mantenemos la energía constante, una chapa más gruesa disipa más el calor. Acá la disipación de calor se provoca, ustedes conocen que las transferencias de calor pueden ocurrir de tres maneras, por física, ¿no? Radiación, convección y conducción. Acá es exclusivamente conducción. Entonces, si nosotros tenemos una chapa más gruesa, tiene mayor inercia térmica, entonces el máximo de temperatura que se va a alcanzar va a ser menor. Y fíjense que para chapas más finas también tenemos velocidades de enfriamiento mayores. Esta otra experiencia de acá, bueno, es similar a la que vimos antes. Carlos, ¿te puedo hacer una pregunta del Sí. gráfico? Dice, vos, cuando soldás, ¿no tratás de soldar el grosor entero de la chapa? No. No necesariamente. No necesariamente, no. Eso es en las soldaduras a tope. En otras soldaduras, bueno, hay una zona del metal base que participa de la fusión, pero no tiene que ser todo el espesor. En lo que sí interviene todo el espesor es en la, que es lo que estamos viendo acá, es en la disipación del calor, ¿sí? Entonces... Claro, por eso, de ahí iba mi pregunta, porque yo dije, bueno, si tenés que como fundir todo el espesor vas a necesitar más potencia y eso... No es eso, porque
Eso tiene que ver con la ejecución de la soldadura y bueno, la resistencia requerida. Pero esto que estamos analizando acá sería cómo es la transferencia de calor, cómo resulta afectada por las distintas variables que intervienen. En este caso, el espesor de la chapa. Después vamos a ver que esto no es tan simple porque un mismo espesor de una chapa puede participar de una soldadura longitudinal de filete o de una soldadura tope. Y los fenómenos que se dan son distintos. Pero acá estamos hablando de una soldadura, aparentemente por cómo está dibujada, es una soldadura tope, de penetración, y manteniendo constantes estas dos variables, haciendo variar el espesor de las chapas. Entonces lo que vemos es que a mayor, vemos cómo varía la temperatura máxima alcanzada a una distancia fija de la zona de ejecución del cordón, y la velocidad de enfriamiento. Son las dos cosas que nos interesa estudiar. Bueno, esta ya la vimos. Acá están la central, la diapositiva central, el gráfico central. Están marcadas las dos zonas A1 y A3 en esta banda. En esta banda se produciría la transformación cristalográfica que nos interesa. Entonces, fíjense cómo cuando mayor es la energía, si nosotros en horizontal miramos el tiempo, cuanto mayor es la energía, o cuanto mayor es la temperatura de precalentamiento, esta permanencia en esta banda, A1 a 3, se hace mayor, que en estos casos con energía menor, o para la misma energía, una mayor temperatura de precalentamiento, ¿no? Que sería esta de acá. Bueno, y acá por último, también tenemos para distintos espesores, con una misma temperatura de precalentamiento, distintos espesores de chapa, cómo cambian las velocidades de enfriamiento. Bueno, entonces acá están un poco las conclusiones. Arriba, las velocidades de enfriamiento dependen del espesor de las chapas y de su vía de disipación del calor, del aporte de calor de la fuente de poder, que sería la corriente eléctrica o los joules, de la temperatura inicial T0, precalentamiento, y de la distancia D al eje de soldadura. Creo que esto me parece, bueno, después lo pueden mirar, pero creo que se los dije mal, este primer gráfico corresponde a distintas distancias, a distintas distancias del CID. Este corresponde a distintas distancias D del cordón. Y el que corresponde a distintos espesores de chapa es este que está acá, que está a la derecha. Les repito que todo esto hay que leerlo bien del libro, del CONARCO. Y esto que es muy importante, que altas velocidades de enfriamiento generan estructuras cristalinas frágiles, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tratamos de evitar. Bueno, vamos a ver distintos tipos de cordones soldadura. Esto corresponde a soldaduras a tope, distintas formas en que se la puede realizar. Algunas tienen un soporte, una placa de soporte, esta placa que está acá. Algunas se llaman en B, otras en J, de acuerdo al diseño de los bordes. Estas son cuadradas, fíjense que los bordes están cortados rectos y tiene, en este caso, una placa de respaldo para poder ejecutarse. Bueno, en bisel, bevel, en bisel, estas de acá, soldaduras de penetración. Puede ser bisel simple, o sea, un lado recto y el otro cortado en bisel. Acá dice backing bed, es talón de respaldo, o sea, se suelda primero ese talón como para cumplir la función de soporte y luego se realiza la soldadura esta a tope, que sería la realmente efectiva. Acá tiene una soldadura de refuerzo realizada en ángulo.
Bueno, distintos casos que se pueden presentar. Estas son de penetración parcial, estas de la izquierda son de penetración total y estas de acá de la derecha de penetración parcial. Fíjense que penetran en una parte. Entonces, la preparación de bordes es mayor en este caso de soldaduras de penetración total que en estos casos en que se prepara una partecita. El biselado, por ejemplo, es una parte del borde. Bueno, acá se los dice, soldadura a tope de penetración completa o parcial, requiere preparación de juntas y ensamble entre chapas, ensamble y permanencia del ensamble, ¿no? Durante el proceso de soldadura, genera continuidad de esfuerzos, no requiere chapas de empalme, es más rígida, o sea, estas chapas que se colocan de respaldo no son de empalme, no forman parte del empalme, sino que son durante la ejecución de la soldadura. Es más rígida que los otros tipos de soldadura. Recomendado para esfuerzos dinámicos y repetidos, por ejemplo un puente grúa o un puente carretero. Menor cantidad de material de aporte, mayores esfuerzos residuales, porque la entrega de calor es mayor, incluso es mayor en la de penetración completa que en la de penetración parcial. Los refuerzos no otorgan mayor resistencia, como dijimos, son soportes en general. Los respaldos sirven para el ensamble de los frentes sin conformar la raíz. Y soldar se puede soldar de un solo lado o de ambos lados, dependiendo de la posibilidad de acceder. Fíjense que, bueno, eso se ve un poco de los gráficos, ¿no? Hay casos en que se suelda de los dos lados, que es una soldadura asimétrica, y otros casos en que se suelda de un lado solo. Bueno, seguimos un poco más con soldaduras a tope. Acá están los tipos de bisel que les decía, con sus nombres. Los requerimientos de verificación estructural. Las soldaduras a tope de penetración total ejecutadas correctamente no requieren verificación. Y las soldaduras a tope de penetración parcial requieren un espesor mínimo según la tabla J23, de acuerdo al espesor de la parte más delgada, unida, tenemos un espesor mínimo de garganta efectiva. Tenemos algunos requerimientos de diseño, transiciones en la geometría. Estas transiciones son mediocres o malas porque generan concentración de tensiones en estos ángulos vivos. Entonces, hay que hacer un flujo de tensiones adecuado a través de estos chaflanes, 30 grados o menor, este ángulo, y ya transformamos en una transición buena, y en este otro caso. Después la continuidad de los esfuerzos, acá tenemos unos cordones realizados a través de una chapa, por una necesidad estructural, o sea, acá estamos soldando a tope de uno y otro lado de la chapa. Bueno, es importante que las soldaduras estén libres de defectos y que estén bien alineadas para que haya una continuidad obvia y que la fuerza, la carga que tengo acá, la pueda tener acá arriba. Y después las posibilidades de ejecución. Fíjense que en un mismo caso podemos resolverlo con soldaduras a tope, que son estas de la izquierda, o soldaduras de filete. En algunos casos, la soldadura de filete nos obligaría a colocar chapas auxiliares, por lo cual la soldadura a tope es más sencilla en esos casos. Bueno, esta tabla de garganta efectiva de soldaduras a tope conjunta de penetración parcial, esto también está tomado de la norma. Entonces, de acuerdo a la posición de soldado y al proceso de soldado, tenemos un tipo de surco correspondiente, una preparación de bordes, y la garganta efectiva puede ser la profundidad del bisel o la profundidad del bisel menos 3 milímetros. Estas son uniones precalificadas según la AWS, distintos tipos de uniones que
que tienen determinados requisitos. No todas las uniones tienen que ser precalificadas. Esto, bueno, que una unión sea precalificada es un procedimiento aconsejado por la norma, pero una soldadura puede no ser precalificada y puede cumplir muy bien el propósito, de todas maneras. Acá esto es una ampliación de la diapositiva anterior, entonces, por ejemplo, si queremos hacer esta soldadura de ranura cuadrada, que es la más sencilla porque no tiene preparación de bordes, una unión a tope, fíjense que para distintos procesos de soldadura tenemos distintas designaciones. El espesor del metal, límite, T1. La abertura de la raíz, cuál debe ser la separación acá entre las chapas, T1/2, 0 a 3 o 0, creo que sí es soldadura de arco sumergido. Las tolerancias, las posiciones de soldadura permitida, obviamente si es arco sumergido es plana, si requiere protección por gas, y bueno, después hay una serie de notas. Estas son las soldaduras precalificadas. Bueno, y ahora el otro tipo de soldadura más común en las estructuras metálicas es la soldadura de filete o ángulo. Es esta de acá, se caracteriza por tener una raíz y un lado o cateto, y la sección resistente es la garganta. En la garganta se toma al cateto como, perdón, a la sección resistente como un triángulo, entonces la garganta sería 0,7 del lado. Hay una zona adicional si la soldadura es convexa, como en este caso, pero no se tiene en cuenta en el cálculo. Bueno, acá está la dimensión normal de la garganta, y puede haber una garganta efectiva, que en algunos casos es mayor debido a la penetración, pero no la vamos a tener en cuenta en general en los cálculos. Fíjense que acá tenemos dos tipos de soldadura, que puede ser convexa o cóncava, dependiendo de la tensión superficial del metal fundido. Y como dijimos, la sección resistente va a ser la garganta por la longitud en que apliquemos esta soldadura. Si el metal base es de espesor menor de 6 milímetros, se toma directamente el menor espesor como lado. Y si es mayor de 6 milímetros, hay que restarle 2 milímetros. Se debe definir un área efectiva de soldadura, que es su garganta por la longitud. Las secciones pueden ser cóncavas o convexas. Se deben evitar intersecciones, ahora lo vamos a ver más en detalle. Tenemos longitudes mínimas y máximas que cumplir. Tamaños de catetos, de lados también, máximos y mínimos. Tamaño, cateto y lado son todos sinónimos. A veces se dice tamaño de soldadura, cateto de soldadura, lado. Es todo lo mismo. Lo único diferente es la garganta, que es 0,7 de esas cosas. Se permite la utilización de soldaduras intermitentes. Estas son soldaduras que tienen un paso, tienen sus ventajas. O sea, se suelda una parte, otra parte no se suelda, se vuelve a soldar esa misma longitud, se repite, ¿no? Por eso se llama intermitente. Y la soldadura longitudinal es más flexible, no es tan rígida como la transversal. Ya lo vimos eso. Bueno, acá están los parámetros. La garganta es 0,7 del lado. La longitud mínima es 4 veces el lado. La longitud máxima que podemos tener sin descontar resistencia es 100 veces el lado. Si superamos esas longitudes, bueno, aplicamos un coeficiente beta de reducción que vale menos que 1 y que tiene esta expresión, 1,2 menos 0,002 de L sobre A, de la longitud, sobre el lado. Si la longitud es mayor que 300 veces el lado, directamente beta vale 0,6.
Y lo que dijimos, el tamaño máximo, si el espesor es menor que 6 milímetros, es el menor espesor de las chapas a unir. Acá dice espesor de chapa, pero bueno, siempre, por ahí son dos espesores de chapa distintos que unimos, ¿no? Entonces, ¿cuál se toma? El mínimo. El mínimo. Y si ese espesor mínimo de las dos chapas a unir es mayor que 6 milímetros, se resta 2 milímetros o un 16avo de pulgada. Acá hay una tabla de... Sí. Hay una consulta, 1,2 menos 0,02 L sobre A, ¿eso es beta o es beta por L? No, eso es beta. Solo beta, está bien. Eso está en la norma. Sí. Bien. Gracias. Bueno, tamaño mínimo de soldadura de filete, espesor de la parte unida más delgada, si es hasta 6, 3 milímetros, y bueno, creciente, ¿no? Hasta 3/4. Y acá tenemos, en el caso de tener que hacer un traslape, cuáles son las condiciones que hay que cumplir. Bueno, acá se ve bien claro la sección resistente, como dijimos, era la garganta por la longitud, es este plano. Y acá está el filete convexo y el filete cóncavo, un poquito mejor representados. Como dijimos, ya vimos los cordones longitudinales y los cordones frontales o transversales tienen distinta resistencia y rigidez. Los cordones frontales son más rígidos y toman más carga y se deforma menos, y el cordón longitudinal es más deformable y toma menos carga. Y también podemos plantear para un ángulo phi cualquiera, bueno, situaciones intermedias. En general, en el cálculo esto no lo tenemos en cuenta, se podría considerar una sobreresistencia, está explicitado en la norma para los cordones frontales, pero en general no recurrimos a ello, sino que tomamos la misma resistencia, que es la del cordón longitudinal para todo. Y acá tenemos algunas precauciones para el diseño, de evitar la concurrencia de los cordones a 90 grados. Entonces es necesario, por ejemplo, colocar esta chapa adicional y realizarle este recorte para que no tener esta situación de concurrencia. Este es un detalle incorrecto y este es un detalle correcto. Bueno, ¿y cómo se calcula, cómo se verifican las soldaduras de filete? Tenemos esta expresión que ya conocemos de la resistencia de diseño, que es el área efectiva, que es la garganta por la longitud, por una tensión, multiplicado por un coeficiente de minoración, y esto tiene que ser mayor que la resistencia requerida. Esto es aplicable cuando los cordones de soldadura toman el esfuerzo externo con la misma tensión uniforme. Cuando no ocurre esto, se debe aplicar el criterio elástico, determinar el punto más solicitado y verificar las tensiones máximas en ese punto, como sigue a continuación. Bueno, este es el procedimiento del Instituto Internacional de Soldadura, que propone una tensión de comparación que tiene esta expresión de acá, como la tensión de comparación que vimos antes para tensiones de gomices, ¿no? Entonces, podemos definir sobre ese plano una sigma normal y una tau normal y una tau paralela en el plano, que me van a dar el esfuerzo total de comparación. Entonces, aplicamos la raíz cuadrada, sigma normal al cuadrado, más 3 veces la suma de las tau, y eso va afectado por un coeficiente beta, que puede valer 0,7, 0,8, 0,85 para aceros con límite de fluencia menores de 2.700 kilos por centímetro cuadrado
entre 2.700 y 3.000 y mayores a 3.000 respectivamente. Y esto tiene que ser menor que la tensión nominal de resistencia a tracción del metal de soldadura. En esta figura, acá está aclarado que se define como A la garganta, ¿no? Hay una pequeña discrepancia de nomenclatura, pero bueno, para conservar la figura. Los procedimientos que vamos a utilizar son un poco más sencillos, que es la AWS, que está del lado de la seguridad. Esto sería el punto 2 para tensiones admisibles. Entonces definimos 3 direcciones normales, a las que llamamos X y Z, analizamos las tensiones en esas 3 direcciones y realizamos esta operación de elevarlas al cuadrado, sumarlas y sacar la raíz cuadrada. Y esto tiene que ser menor que la tau admisible para la norma SD, que es 0,3 de la tensión última del electrodo. Por ejemplo, 70 KSI o 4.920 kilos por centímetro cuadrado. Y la LRFD, bueno, un procedimiento similar, pero lo afectamos por el factor de minoración phi, ¿no es cierto? Entonces, tomamos la resistencia última a corte, que es 0,6 de la resistencia última a tracción, y el coeficiente de minoración vale 0,75. El CIRSO, que en el caso de nuestro país, el factor de resistencia se disminuye en un 20% y toma el coeficiente de minoración 0,6. Porque considera que las condiciones de realización de las soldaduras en nuestro país tienen menos control, ¿no? Bueno, hacemos una pequeña pausa, vamos a aplicar a continuación de la pausa estas fórmulas a un caso práctico, ver cómo se analiza, y esto se va a complementar con la práctica, obviamente. Así que hacemos una pequeña pausa.
Bueno, vamos a continuar. No sé si están ahí. ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Gracias. Bueno, entonces ahora nos enfrentamos a la situación de tener que verificar una soldadura. Por ejemplo, de una placa extrema. Recuerdan que vimos cómo calcular el espesor de la chapa y cómo calcular los bulones. Ahora, esta viga está soldada a la chapa. Entonces, ¿cómo verificamos esa soldadura? Bueno, lo primero es representarla, es decir, cuál es su geometría. Eso va a depender, obviamente, de las dimensiones de la viga, fundamentalmente. Y, bueno, de qué se suelde, ¿no? En general se suelda todo el perímetro, o un poquito menos, acá para que no concurran los cordones, ¿no? Pero se tiene una sección de soldadura que, en principio, la batimos. La batimos, ¿qué quiere decir? Bueno, representar, estos anchos van a corresponder a la garganta, ¿no es cierto? Porque lo que resiste dijimos que era la garganta. Entonces, abatirlo quiere decir adoptar un espesor, de acuerdo a las chapas a unir. Como dijimos, si las chapas son mayores que 6 milímetros, le vamos a tener que restar. Si el menor espesor es mayor que 6 milímetros, le vamos a tener que restar 2. Y luego le representamos las gargantas acá, ¿no? Es decir, las soldaduras abatidas. Luego se determina el centro de gravedad de esta soldadura, que si es una soldadura simétrica como en este caso, bueno, va a estar en el centro de simetría. El baricentro va a estar acá. Se determinan los esfuerzos y momentos respecto a ese centro O. Acá vamos a tener un momento y vamos a tener un esfuerzo de corte, ¿no? Porque esta es una unión que transmite momento. Entonces, el momento va a provocar tensiones normales en las alas, y el corte va a provocar tensiones en el alma en la dirección vertical. Entonces, luego determinamos las tensiones F1 debido a las fuerzas axiles, también podría haber fuerzas axiles, PX, PY, PZ aplicados en O, y también las tensiones F2 debido a los momentos aplicados en O. Fíjense que acá tenemos F1X debido a PX sobre área, y después F2X, que va a ser el momento en Z dividido el IZ por I, por el I que va variando, ¿no? De acuerdo a la distancia del baricentro. Y bueno, de acuerdo a estas expresiones tenemos tensiones en X debido a las fuerzas, tensiones en X debido a los momentos, tensiones en Y debido a las fuerzas, tensiones en Y que llamamos F2 debido a los momentos, al momento en Z, perdón, y tensiones en Z debido a las cargas Z, y si hubiera momentos en X y momentos en Y, tendríamos tensiones, perdón, en Z debido a los momentos, de acuerdo a esta expresión. Entonces, luego sumamos algebraicamente estas expresiones, es decir, sumamos lo que viene de la fuerza y lo que viene del momento, en forma algebraica, y después lo combinamos vectorialmente en la expresión que veíamos en la diapositiva anterior, para obtener una tensión resultante. Y esta tensión resultante va a ser la que vamos a contrastar contra la disponible, que es 0,75 por 0,6 por FEX del electrodo. ¿Se entendió más o menos? Bueno, esto es más sencillo verlo en un caso real, porque en un caso real, por ejemplo, si tenemos esta placa extrema, que va a ser el ejemplo que vamos a ver en la práctica, por eso tampoco tiene tanto sentido abundar acá, vamos a tener solamente MZ, por ejemplo, ¿no?
Entonces, vamos a tener estas componentes de acá, ¿cierto? Y de las P vamos a tener solamente PI en general, no vamos a tener fuerzas axiales. Entonces, algunos de estos términos se van a anular en la mayoría de los problemas y lo vamos a poder hacer sencillamente. Cuando veamos el ejemplo de la práctica lo vemos en detalle. Bueno, después la representación de la soldadura. Esto aparece un poco complicado acá, pero después vamos a ver unos ejemplos que es más sencillo. ¿Por qué aparece complicado? Porque trata de abarcar la totalidad de las posibilidades, ¿no? Fíjense que tenemos esta flecha que apunta hacia la parte del plano donde se ejecuta la soldadura, y después distintos símbolos, ¿no? En general, acá en la parte central va a figurar el lado, va a haber una línea de referencia, perdón, y va a figurar el lado y el largo de la soldadura. Y acá, en esta línea de referencia, se va a poner el símbolo que indique qué tipo de soldadura es. Por ejemplo, si es de filete, irá este triángulo. Si es de cordón, esta media luna. Si es de tapón o mezcla, este rectángulo. Y después, si es en ranura o a tope, bueno, todas estas posibilidades de acá. Acá se especifica el material, en general, el metal de aporte. O puede ser típico, puede ser que se especifique en otra parte del plano y acá se coloque típico o no se coloque nada. Después, por ejemplo, hay símbolos. Este símbolo de acá, circular, quiere decir soldadura todo alrededor de la pieza. Esta banderita indica soldadura de campo, que se efectúa en obra. Y bueno, las posibilidades son muchas. Vamos a ver algunos casos sencillos. Esto está tomado del Vinacota. Fíjense, por ejemplo, este símbolo de acá está indicando esta soldadura que se realiza acá. Acá está la indicación y acá está qué se efectúa, ¿no? Entonces, esta indicación dice que es una soldadura de filete de filete porque tiene este triangulito de acá, que es de 1/4 de pulgada de lado y que tiene 6 pulgadas de largo. Esto está todo en pulgadas. Y como está del lado de abajo, del mismo lado que la flecha, se realiza del lado cercano, o sea, donde está la flecha, de este lado, y no de este. Acá tenemos otro caso, también, soldadura de filete que tiene este triangulito, indica este punto, de 3/8 de pulgada de lado, 8 pulgadas de largo, y en el lado lejano, porque la banderita está del lado contrario, del lado de arriba. Entonces, quiere decir que se hace, si la flecha apunta acá, se hace de este lado. Bueno, pues esto, por ejemplo, esto de acá indicaría una soldadura en campo, porque tiene la banderita. Acá está la flecha. Soldaduras intermitentes de campo, de 1/4 de pulgada de tamaño, de 2 pulgadas de longitud a 6 pulgadas, 2-6 quiere decir 2 pulgadas de longitud a 6 pulgadas entre centros. A ambos lados, porque el triángulo está de los dos lados, es decir, que si tuviéramos esta viga sería de los dos lados, sin alternar, quiere decir todas las veces coincidentes de un lado y del otro. Y acá, bueno, una similar que tiene la referencia de la calidad del electrodo en la cola. En un plano, esto es tomado del Salmon & Johnson, se podría ver así, distintos tipos de soldadura. Fíjense que acá tiene una soldadura de botón, que está indicada con este símbolo cuadrado. Shop weld quiere decir en el taller, que se hace en el taller. Acá tienen soldaduras de filete similares a las que vimos, el lado y la longitud, lado y longitud. Acá tienen la calidad del electrodo, el 70 típico, lado y longitud. Acá está, esto sería la chapa indicada, ¿no? La cartela de media pulgada. Y esta de acá
es una soldadura de penetración realizada en campo, en obra, porque tiene la banderita, de 1/4, y que corresponde a una soldadura con bisel. Así que acá, bueno, tienen distintas variantes que se pueden presentar. ¿Cómo se representa? Bueno, ahora vamos a ver un poco los defectos. Los defectos pueden ser defectos de la soldadura o defectos en la pieza debido a la soldadura. Por ejemplo, esto de acá, estas combaduras, estas faltas de alineación, esta torsión que se provoca en una pieza vista en planta, todo esto es debido a la distorsión que provoca el calor, a las dilataciones y contracciones. Esto es de la pieza. Pero después tenemos falla de la soldadura en sí, defectos. Entonces, los defectos más comunes de la soldadura son tamaños de soldadura incorrectos. Hay unos calibres para medir los tamaños de la soldadura. No agregué nada de eso, pero bueno, tienen distintas formas. Si la soldadura es convexa o cóncava, son como unos calibres que se pasan por la soldadura y permiten medir el tamaño. Podría ser incorrecto, porque falte soldadura. Fisuras, poros o inclusiones de escoria, impurezas o fisuras, bueno, esto es peligrosísimo porque lleva a rotura frágil, como les decía la otra vez, cuando les hablaba de los electrodos de bajo hidrógeno, por ejemplo, hay fallas típicas, porosidades que quedan en la soldadura debido a la humedad en el momento de la realización, que se generan huecos, poros debido a la acumulación de hidrógeno en esos lugares. Bueno, los bajos hidrógenos serían un tipo de solución para esos casos, pero por supuesto que la limpieza y la no humedad en la zona de soldadura también es algo básico, ¿no? Falta de fusión o penetración, fíjense acá, por ejemplo, falta de fusión, la soldadura acá se quedó corta, no penetró bien la chapa más fina. Socavación en el material base o en la soldadura, fíjense acá hay una socavación en la soldadura, en vez de continuar así la convexidad, bueno, hay una parte que está socavada, o acá el metal en la B, el metal base, esto puede ser por un exceso de corriente en el electrodo, exceso de calor. Acá tenemos otro ejemplo de falta de fusión en una soldadura de penetración total. Fíjense cómo de un lado penetra bien y del otro lado, acá, falta penetración. Penetración incompleta, acá, falta un desarrollo. Cara de la raíz, ¿no? Acá, donde está la raíz de la soldadura, también penetración incompleta, como que faltó esa pasada que decíamos para generar la raíz. Inclusión de escoria, impurezas, o burbuja de gas, como ya mencioné. La reducción de la sección implica aumento de las tensiones en el cordón, picos de tensiones, y para cargas dinámicas es propenso al inicio de fisuras en materiales poco dúctiles. Todo esto ya lo sabemos de rotura frágil. Los defectos pueden ser externos, visibles o superficiales, o internos, más difíciles de detectar. Y estas son las distorsiones que dijimos por la aplicación no uniforme del calor. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo que tomé del Salmon & Johnson, que tiene que ver con algo de lo que hablamos de la disipación de calor, y cómo eso puede llevar a un defecto de soldadura, ¿no? Entonces, tenemos dos casos, una chapa gruesa y una chapa fina. Y cómo es la distribución de temperatura en el tiempo para una y otra. Fíjense que en la chapa gruesa desciende mucho más rápido. Entonces eso está explicado un poco acá, en esta traducción. La placa gruesa disipa energía, tanto vertical como horizontalmente. Esta tridimensionalidad que yo les hablaba, que
que se produce en una chapa gruesa, mientras que la chapa delgada está limitada esencialmente a una disipación horizontal, disipa para un lado y para el otro en una dirección longitudinal. En otras palabras, a más gruesa la chapa, más rápidamente se disipa el calor, se va el calor del área de soldadura, disminuyendo por lo tanto rápidamente la temperatura en la región de soldadura. Ya que se requiere una temperatura mínima para provocar la fusión del metal base, es necesario entonces proveer como mínimo una soldadura de un tamaño suficiente y un aporte de calor para evitar que la placa disipe el calor más rápidamente que el suministro que recibe. A menos que se mantenga una temperatura adecuada en el área soldada, podría resultar, en este caso, en la chapa gruesa, en una falta de fusión. Bueno, otros defectos ahora de las piezas. ¿Cómo evitarlos? Estos dibujos los saqué en un libro muy bueno que se llama Bloodshed, que es de 1960, 65, 66 más o menos. Aún ahora los libros los siguen citando. Es un libro sobre soldadura. Lo puse en la bibliografía. Está en inglés, pero tiene unos dibujos muy buenos y tiene unos principios básicos, es sencillo y es muy reputado, muy conocido. Entonces, una posibilidad para evitar la distorsión de las piezas es reducir la contracción, usando el mínimo material de soldadura. Para soldaduras a tope, no usar mayor separación en la raíz que la necesaria, no soldar de más. Fíjense, acá una soldadura con mucho material de aporte, sobre soldar incrementa la contracción. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos o disminuir la longitud de soldadura, haciendo soldaduras intermitentes, en ese caso se reduce la contracción, o disminuir el tamaño, el lado, el cateto, también reduce la contracción. Usar tan pocas pasadas como sea posible, para no meter calor una y otra vez a la pieza. Realizar una buena preparación de bordes y armado. Usar retrocesos, depositando sobre la soldadura ya completada en el sentido inverso. Permitir que ocurra la contracción, es la otra posibilidad. Curvando las placas, de manera que cuando la contracción ocurra queden alineadas. Usar preflexión de las piezas, una flexión previa, y balancear las fuerzas de contracción mediante soldadura simétrica. Filetes a cada lado de la pieza contrarrestan sus efectos. Acá está el caso bien claro, ¿no? Un buen diseño, un diseño pobre, mal diseño, con soldaduras asimétricas, entonces se provoca la contracción de este lado y la pieza pierde su alineación, pierde su forma. Y un buen diseño sería con soldaduras simétricas. No quiere decir que esto no se pueda hacer. O sea, todo lo que decimos hay que siempre pensar que hay casos particulares, ¿no? Si la soldadura que necesitamos por cálculo es realmente poca y hacemos un cordón pequeño, bueno, esto es probable que no se produzca o que sea mínimo. Entonces, no es que siempre hay que hacer esto. Eso una indicación para el diseño, ¿no? Pero no es algo que tenga que ser taxativo. Balancear las fuerzas de contracción mediante, bueno, como dijimos, soldaduras simétricas. También usar soldaduras discontinuas. Acá tienen distinto tipo, por ejemplo, esto podría ser el alma de una viga y el ala, ¿no? Entonces, se podrían hacer las soldaduras coincidentes, podemos ir soldando aquí y allá, o soldar en forma alternada, de uno y otro lado. Esto va a balancear mejor las deformaciones debidas al calor. Y después usar elementos auxiliares, clips y cuñas para mantener la posición de las piezas. Esto también está sacado del Bloodshed. Fíjense cómo, entonces dice, se suelda este clip, queremos unir las dos placas rayadas, entonces a una de ellas le soldamos este clip, de un lado solo, con una soldadura media pobre para después hacerla volar esta pieza de un martillazo.
¿no? Entonces, le dejamos este espacio, y en este espacio metemos una cuña, acá se ve en el otro sentido, este sería el clip y esta es la cuña que vamos metiendo. Entonces, al ir metiendo esa cuña, logramos que las chapas queden alineadas y de una manera que podemos ejecutar el trabajo. Por ahí de estos clips tenemos que poner varios a lo largo de la junta, ¿no? Si es una junta larga. Bueno, controles. Los controles son muy importantes realizarlos durante la ejecución de la soldadura, ¿no? Si nosotros dejamos vía libre para que se ejecuten todas las soldaduras y después vamos a controlar a obra, ahí ya no hay muchas opciones, porque sirve o no sirve la soldadura, ¿no? En cambio, si vamos controlando durante la ejecución o tenemos una precalificación, podemos evitar esas sorpresas y podemos hacer correcciones. Por ejemplo, se puede complementar con otras pasadas la soldadura, allí donde no sea suficiente, donde no esté bien realizada. Entonces, los controles previos, examinar la documentación y especificaciones a cumplir, verificar la preparación de bordes y enfrentamiento de chapas, controlar la calidad de los materiales de aporte. Esto, bueno, recuerden lo que dijimos de los electrodos bajo hidrógeno, ¿no? Controlar la calidad no solo es si me mandaron el electrodo correcto, sino cómo lo almaceno en condiciones de no humedad, que esté bien sequito. Hasta le mostré cómo era un hornito para guardar electrodos. Aprobar los procesos de soldadura a emplear y su equipamiento. Esto puede ser, bueno, si es un procedimiento precalificado hay que presentarlo, ¿no? Acá tenemos en estas tablas acá de la AWS, no las traduje porque ya es meternos un poco demasiado en estas cuestiones que estamos mencionando. Pero bueno, está todas las tareas de inspección previas al soldado, durante el proceso de soldadura y luego el proceso de soldadura, y todo lo que hay que controlar. Requerir la calificación, como dijimos, de los soldadores, verificar la accesibilidad de la junta con el proceso propuesto, que se pueda realizar, inspeccionar los eventuales precalentamientos previstos. Si en el procedimiento hay un precalentamiento, bueno, ver que esté bien ejecutado. Durante la ejecución, comprobación de las condiciones establecidas, y posteriormente tenemos ensayos destructivos, ensayos semidestructivos o no destructivos. La inspección visual a cargo de supervisores es sencilla, pero necesaria y previa a todas las demás. Eso, bueno, básicamente se controla el cordón, ¿no? La continuidad del cordón, que el cordón sea continuo, que el depósito sea bueno, irregular, que no haya salpicaduras. Bueno, una primera inspección visual que dice bastante. Detección de defectos superficiales y de geometría del cordón. Como dijimos, esto es no solo las longitudes que están en los planos, sino que también el lado, a través de calibres. Y bueno, sí, acá está mencionado, se usan lupas, espejos, calibres, galgas, endoscopios. Controles de ensayo no destructivos, líquidos penetrantes, líquidos de baja tensión superficial, a veces fluorescentes. El proceso consiste en pulido, limpieza y secado, luego se aplica líquido y posteriormente se retira la parte superficial y se aplica un revelador o secante en polvo. Ultrasonido, vibraciones acústicas de altas frecuencias, se coloca la pieza a ensayar entre un emisor y un receptor y detecta el defecto, aunque es difícil determinar su tipo y tamaño. Partículas magnéticas, que se visualizan en la línea del campo y sus posibles discontinuidades. Y por último, las radiografías, que es lo más exhaustivo. Radiación de onda corta o rayos X es más costoso que los anteriores, hay laboratorios especializados que lo realizan. El defecto queda fotografiado, ennegreciendo la placa, y la contra que tiene es que son nocivos para las personas y en general se realizan en laboratorios. Bueno, con protección adecuada.
Acá tenemos ejemplos, ¿no?, de radiografía y de ultrasonidos. Los criterios de aceptación y rechazo: los cordones pueden ser aceptables, reparables, como dijimos, se pueden reparar, o directamente rechazables. No se admiten fisuras, ni falta de fusión, o inclusiones, o poros mayores a los de los patrones establecidos en las normas respectivas. El porcentaje de ensayos a practicar depende del nivel de riesgo de la estructura, esto sería la categoría, ¿no?, que nosotros establecemos. Edificios de alto riesgo, medio o bajo. Luego la categoría de ejecución, si hay cargas de fatiga, si las temperaturas son bajas, soldadura en obra, espesores mayores que 25 milímetros, todo esto son condiciones restrictivas, ¿no? Aceros con alta tensión de fluencia, también tratamientos térmicos, y elementos distintos no incluidos en B2 y B3, en B1 y B2. Y el tipo de cordón también, de eso depende los ensayos, si es a tope o ángulo, y la solicitación, cargas, el tipo de cargas. Bueno, y después por último, los riesgos al ejecutar una soldadura. Riesgo eléctrico, obviamente, por todo el equipamiento. Riesgo de incendio, riesgo de explosión, quemaduras por contacto, por eso usar guantes. Lesiones por radiaciones infrarrojas y ultravioletas, proyecciones de partículas a los ojos, inhalación de humos de soldadura. Fíjense que acá hay un extractor en esta foto, y el operario con toda la protección, el delantal, la máscara, los guantes. Medidas preventivas para el operador: equipo de protección personal, gafas y caretas adecuadas a la operación, guantes, polainas y delantal de cuero, calzado de seguridad. Para el área de trabajo, buena ventilación, natural o forzada. El local tiene que ser ignífugo, libre de sustancias combustibles y explosivas. Equipamiento contra incendio en condiciones. Mamparos en las distintas posiciones de soldeo para evitar los reflejos, ¿no?, el encandilamiento. Instalación eléctrica reglamentaria. Y para soldadura eléctrica, no mirar jamás directamente el arco eléctrico de la soldadura. Utilizar protector de ojos para prevenir proyecciones. Conectar el equipo de acuerdo a criterio eléctrico. Realizar una buena puesta a tierra. Y no trabajar en lugares húmedos con agua. Bueno, hemos terminado. No sé si hay preguntas. Con el tiempo estamos bien. Bueno, si no hay preguntas, dejo de compartir. Pasaríamos a trabajar con los ayudantes, cada comisión, si no hay más que decir. Recuerden que el lunes es feriado, así que nos veríamos el viernes nuevamente. Profe, te quería comentar algo. Recién me fijé la corrección del parcial Sí, y me di cuenta, o sea, descargué el archivo para ver la corrección o algo, y me di cuenta que subí el parcial de otra materia en lugar de subir la que había hecho. Un error tremendo, nunca me había pasado, pero... bueno, no lo podemos tomar en cuenta el parcial. No, sí, obvio. Yo lo quería decirte, digamos, no cosas así de cargarlo ni nada por el estilo, por las dudas que se... No, eso, no pensamos. Me equivoqué y... No, ni No, nosotros cargamos a nadie, ni pensamos que nos van a cargar tampoco. Sí, creo que ya había comentado el que lo corrigió, y el profesor, y
Y sí, lo tomamos como un error, ¿no? Sí, no sé Como qué me algo que pasó puede porque pasar. había hecho todas las preguntas y no sé cómo subí esa. Justo había rendido la materia el horario anterior, digamos, y nada, no sé cómo la verdad lo subí. Un error. Bueno, qué lástima. Son cosas que pasan, no te preocupes. Bueno, si no Bueno, hay Carlos, más nos preguntas, pasamos a la práctica entonces. dale, Bien. Bueno, buen fin de semana largo. igualmente. Dale abrazo. Otro. Chao, nos vemos, gracias. Chao, profe, Chao, nos vemos. chao. Buen fin de. Igualmente, Luego. para todos. Chao, Carlos, nos vemos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Igualmente. Bueno, está la comisión acá, más alguna otra gente que no sé si quieren preguntar algo. Segarra, Cazón, Ortiz. No son comisiones. Voy a dejar de grabar porque, a ver.